Buenos días. Dar las gracias al Colegio de Psicólogos, personalmente a Andrea, José Joaquín y a vosotros por estar aquí. El hecho de estar aquí, yo soy psicólogo, he tenido distintos trabajos, sí me enorgullezco de haber estado desde el año 99 en un equipo que se llamaba de convivencia escolar, que yo creo que fue de los primeros equipos en España para trabajar los problemas de convivencia en los centros en el 99, cuando casi esto no se trabajaba ni se planteaba. Y yo, la experiencia que os voy a comentar está basada en esto y, desde luego, por supuesto, en la investigación que vengo realizando pues, con equipo de la Universidad de Murcia, con Fuensanta Cerezo y otros compañeros que estamos investigando en este tema. Básicamente, como psicólogo que ha estado trabajando en este equipo, ojo, y digo que en un equipo en el que se especificaba que la figura debía ser de psicólogo, no de orientador, de psicólogo, y lo digo esto pues subrayándolo, en negrita además. Bueno, pues se plantea la necesidad de que nosotros demos una respuesta. Yo tengo el compromiso de trabajar desde los niños, con los niños escolares de la PACA o del terremoto de Lorca, que yo hice el protocolo de trabajo, pero también cuando ha habido una muerte de algún niño en un colegio, cuando ha habido muerte de algún profesor en centros, esas situaciones las hemos asumido nosotros. Y dentro de las situaciones de violencia hemos estado trabajando con las situaciones de violencia depredadora, como es el acoso escolar, pero también las situaciones de esta violencia emocional, que es distinta, o las situaciones de conductas disruptivas. El planteamiento que hemos tenido en el equipo nuestro, que es el que yo, y os hago esta pequeña introducción porque es la manera de entender la propuesta que yo os voy a hacer, es de investigar qué es lo que está pasando antes de actuar. ¿Cuál es el origen del problema? ¿Cuál es el origen de las conductas disruptivas? ¿O cuál es el origen de esa agresión emocional o de la agresión depredadora? Y sobre eso vamos trabajando. Y desde luego, insisto, que se había conseguido unos papeles o una situación bastante adecuada en la que los psicólogos teníamos un trabajo. Ahora, la situación en Murcia no es exactamente esta. Ya habéis visto que en Save the Children aparece Murcia como las comunidades autónomas donde más acoso se está dando. Y podéis ver perfectamente que los cambios de organización, no sé si se cargará el vínculo, esto es de La Opinión, un periódico de Murcia. Pero bueno, ya veis ahí, las enfermeras, el arma contra el acoso escolar. No tengo yo nada en contra de las enfermeras, pero así no se encuentra. No tengo yo nada en contra de las enfermeras, pero desde luego el planteamiento de que el acoso escolar se venga a frenar con las enfermeras, que no digo yo que no tengan que estar en los colegios, pues a lo mejor dice poco de los psicólogos que tenemos un trabajo y que ya habíamos desarrollado en Murcia un trabajo bastante coherente en esta situación. Bueno, esta es una forma de entender qué es lo que está pasando y por qué Murcia ahora mismo está saliendo en Save the Children como una de las comunidades donde el acoso escolar más se está produciendo. Se ha cambiado lo que se había, se ha invertido el proceso y ahora mismo estamos en este nivel. Ahora mismo la situación que yo voy a hablar es de la identificación preventiva de alumnos en situación en riesgo de acoso. ¿Por qué hablar de identificación preventiva? Pues porque realmente cuando se produce el acoso, la respuesta de los profesores está mediatizada por la información que tienen. Si no tienen información no van a hacer nada. Y si tienen información, generalmente va a ser muy difícil que puedan actuar porque los acosadores van a cambiar su respuesta. Lógico, no quieren
son del tipo generalmente depredador y van a hacer lo posible para que no sean observados. En esa situación va a ser muy difícil que el profesorado observe qué está pasando. Y cuando preguntas a los profesores, todos te dicen, no, pues yo no veo nada, evidentemente. De alguna manera, yo planteo que en estas situaciones de no veo nada, cuando tú preguntas por verificar la situación de acoso, los profesores siempre van un paso detrás. Siempre van un paso detrás. Como la gente que persigue a Usain Bolt, siempre va un paso detrás. Es difícil. En esta situación, lo que nosotros planteamos desde esta experiencia es realizar lo que denominamos identificación preventiva. ¿En qué consiste la identificación preventiva de situaciones de riesgo? Pues consiste básicamente en realizar dos movimientos importantes al inicio, y es identificar no los niños que están siendo agredidos, porque posiblemente no haya agresión, pero identificar a niños que tienen indicadores que son incompatibles con estar sufriendo una situación de acoso. Y eso lo sabemos. Sabemos cuáles son esos indicadores incompatibles. Básicamente, estos indicadores incompatibles con el sentimiento serían el sentimiento de bienestar en el centro. El niño que dice que está a gusto en el centro no va a ser difícil que se encuentre acosado. O las relaciones de amistad en el centro. Los niños que tienen amigos en el centro va a ser difícil que tengan acoso. Y, por supuesto, el sentimiento de seguridad en el centro. Si un niño te dice, yo me encuentro seguro en el centro, yo lo descartaría como un posible niño acosado. Y después lo que hacemos es también valorar la percepción sobre las actuaciones que tienen sus maestros en relación al cuidado, a la atención que tienen hacia ellos. No sé si me explico, vamos un poco ligeros de tiempo, pero vamos, va a ser suficiente. ¿A través de qué cuestionarios? Básicamente el cuestionario que utilizamos es es un cuestionario que está validado pues, con más de 2.000 alumnos, y estas son las cuestiones que estamos haciendo. Por ejemplo, estoy contento en el centro porque lo paso bien con los compañeros, tienen que puntuar de 0 hasta 3, en mi centro los maestros se preocupan por los alumnos, me encuentro bien, me llevo bien con la mayoría de los compañeros. Si os dais cuenta, no hay ninguna pregunta negativa. Todas las preguntas, absolutamente son preguntas que se refieren al bienestar. No pregunto quién te pega. Si necesito algún material, tengo confianza para pedirlo, me encuentro a gusto. Siempre he encontrado un maestro que me ayude, si lo he necesitado. En el centro tengo amigos, me encuentro tranquilo y seguro. Y valoramos también la seguridad que el niño tiene en el centro. En distintas situaciones, puede ser pasillos, puede ser recreo, puede ser aseos, o en el centro en general. Después, este cuestionario, que se realiza de forma colectiva en el grupo, que puede ser enviado directamente en el ordenador donde nosotros recibimos los datos, o se puede hacer en formato de papel y lápiz, se completa con unas cuestiones para ver las preferencias de amistades o de... Yo tengo el dedo demasiado rápido. Al final de este cuestionario, lo que nosotros obtenemos es un informe del grupo de este tipo, en la que aparece en negrita, por ejemplo, sentimiento de bienestar y relaciones amistosas. Solamente el número 5, que aparece en negrita, sería un niño que estaría en riesgo en cuanto a no tener amigos suficientes en el centro o no tener esa sensación de bienestar en el centro. Y después valoramos también, por ejemplo, pues la seguridad en el centro. Vemos en negrita los números de esos alumnos que tendrían problemas de seguridad en el centro, y algo importante, fundamental en estos tiempos que corren de denuncias, es la percepción del profesorado. Vemos que no hay ninguna negrita. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese aula absolutamente todos los niños perciben a sus maestros como personas que se preocupan de ellos. Grave sería
que en vez de estar todos así, hubiese muchas puntuaciones en negrita. Indicaría que habría que decir a los maestros, oye, algo está pasando. Cuidaréis mucho a vuestros alumnos, pero ellos no perciben que os estáis preocupando de ellos. Entonces, lo importante, insisto, con los tiempos que corren, es tener un documento de este tipo también que avale la práctica de los maestros desde la perspectiva exclusiva de los alumnos, que va a estar bastante menos contaminada. Esto se complementa también con un informe individual que a lo mejor sale, un informe individual en el que aparecen las puntuaciones de los alumnos, de cada alumno, que se mantiene en la custodia del profesor y que en cualquier momento puede valer para... Sí, parece que sí. Ahí está. Bien, he estado a última hora borrando el nombre del colegio. Bien, pues esto sería, aparece... ¿Veis? La percepción que tiene, las puntuaciones que tiene y también parece que no baja más. A ver si soy yo. Y también las respuestas, y también las respuestas que da, muchas gracias. ¿Veis? Ahí está, en las crucecitas negras o azules, dan las respuestas que dan a las distintas propuestas que se plantean. De esta manera, cuando yo me voy a entrevistar con el alumno, si tengo necesidad de entrevistarme, voy a tener este informe, esas respuestas, por si acaso tengo que preguntar alguna cuestión que me haya parecido pues, digna de resaltar. Una vez que hemos hecho este informe, valoramos también las situaciones de relaciones de amistad que tienen los alumnos en el centro. Bueno, pues utilizamos un sociograma muy sencillito en el que nos dice cómo están los alumnos en rechazos y en aceptaciones. La importancia que esto tiene, el sociograma, para nosotros es que, por ejemplo, si veo que hay un alumno, no sé, que no es aceptado, no es ya que sea rechazado, sino que no es aceptado, tengo que ver el tipo de relaciones que establece para poder incorporarlo al centro a través fundamentalmente de trabajos en grupos para que pueda relacionarse con amigos, con chicos que a él no lo rechazan y que pueden ser o que están mejor vistos en el centro. Los dos aspectos son fundamentales para poder desarrollar el trabajo. El ratón salta. Una vez que hemos hecho esta fase, no hemos identificado acoso. Hemos identificado alumnos que están en riesgo, que pueden estar en riesgo. La fase siguiente es utilizar un momento, o sea, un modelo de observación adecuado. ¿Qué es lo que nosotros vemos generalmente en los informes que hacen los profesores sobre la observación? Los profesores te dicen, no he visto, no he observado, y esto lo hacen sencillamente porque no saben qué observar. En muchas ocasiones, no he visto nada, está trabajando, hace las cosas. El modelo que nosotros presentamos es un modelo en el que se dan unas guías para hacer esa observación. Por ejemplo, en el aula, bueno, pues vemos si se sienta solo, si no se sienta solo, y el profesor va a informar sobre esto. Si contesta o no contesta a preguntas que conoce, si lo llaman por algún mote, si no es elegido para formar grupos. También aspectos, digamos, positivos, si sonríe en clase. Claro, si yo estoy observando a un alumno que podría estar inseguro en clase, pero me sonríe en clase, digo, bueno, pues a lo mejor tengo que plantearme que este alumno no esté acosado o que tiene cierto bienestar. Si un niño se mueve espontáneamente por el aula, no está inhibido, me está dando una información, tendré que juntar la información los aspectos positivos con los aspectos negativos en clase. Después de clase
el aspecto fundamental para observar son las observaciones que hacen en el patio. Aquí yo identifico qué es lo que pasa cuando sale al recreo. ¿Sale solo? ¿No sale solo? ¿Espera? ¿Observa para salir con alguien? ¿Sale siempre con los mismos compañeros? Y, fundamentalmente, las observaciones que puedo hacer o que los profesores pueden hacer en el recreo. Y es si permanece solo, si está entretenido con algún libro, que no tiene por qué estar siendo acosado. Un niño está solo porque yo recuerdo que cuando era pequeño me gustaba estar con un libro leyendo y pasaba de juegos porque encima eran manazas con la pelota. Si se mueve de un lugar a otro buscando a ver quién le hace caso. Si reacciona, ¿cómo reacciona? Si se queda mirando al grupo que está jugando y se queda mirándolo solamente sin intervenir. O si muchas veces vemos estos niños que llevan un juego y otros niños se lo cogen y él está con el niño que le ha cogido el juego mirando cómo el otro niño juega sin necesidad, sin siquiera pedirle el juego suyo, o el típico niño que lleva las galletas o que lleva chucherías, aunque estén prohibidas, y bueno, pues los otros se la quitan o las da o las reparte. Entonces, bueno, si os dais cuenta, son una serie de comportamientos bastante discretos, bastante discretos, pero muy observables, que nos permiten identificar si un niño se encuentra bien en el centro y el tipo de interacciones. Yo puedo decir que cuando esto sucede, el informe de este tipo de observación regulada en el centro saca de dudas. Yo lamentablemente he tenido que hacer muchos informes, siempre informes que he tenido que llevar a juicio. Y estos son los que la decantación hacia un sitio o hacia otro ha ido en base a, o sea, la han hecho los jueces de menores utilizando este tipo de informes. Bueno, también valoramos otras interacciones, como son qué es lo que pasa cuando sale de clase, dónde va, por dónde va. Estas son menos fiables posiblemente y son más difíciles de controlar para el maestro, pero yo diría que las más importantes son las de clase y las del recreo. Una vez que tenemos todo eso, ya tenemos mucho conocimiento de qué es lo que está pasando. El paso siguiente es entrevistarse con el alumno. No podemos dar por supuesto nada. Y bueno, pues en estas entrevistas básicamente lo que queremos es concretar el sentimiento ese que el niño ha especificado, concretarlo, verificarlo, conocer las circunstancias que influyen en el desarrollo de ese sentimiento y, por supuesto, ofrecer atención al alumno y dar seguridad de que estamos detrás de él y que estamos protegiéndolo. O sea, ese sentimiento de seguridad en ningún momento ha de faltar en estas entrevistas. Y al final, cuando ya hemos hecho la entrevista, lo que planteamos es el desarrollo de medidas preventivas y las planteamos de dos tipos. Hay un planteamiento de tipo organizativo y un planteamiento de tipo escolar propio en cada clase, dirigido básicamente a desarrollar actitudes y comportamientos prosociales que sean incompatibles con el acoso. Lo que se va a trabajar es desarrollar la capacidad de los alumnos para identificar los sentimientos y las necesidades, ojo, y sobre todo actuar de forma adaptada, porque no se trata de que los niños vean que un compañero necesita ayuda. Hay que enseñarle a cómo tiene que dar esa ayuda, porque si damos esa ayuda de una manera, o si los niños dan esa ayuda de una manera poco adecuada, es fácil que se pueda mover una situación bastante más grave de la que está establecida ahora mismo. Y si no, recordar la película aquella de Cadena de Favores, cuando aquel niño intenta ayudar al otro y al final lo matan. No sé si recordáis aquella película. Por eso digo, interesante la película. Importante en el sentido ese de decir cómo hay que dar la ayuda.
desarrollar las conductas de respeto, no solamente desarrollarlas como aprendizaje, sino la práctica en el aula, y fundamental, por eso es por lo que yo planteaba antes la cuestión del sociograma, ampliar el círculo de relaciones en el aula. Ese círculo de relaciones tiene que ser ampliado de una forma sistemática. En cuanto a organizar el centro para minimizar el riesgo de acoso escolar, lo que yo planteo es elaborar procedimientos de actuación cuando existe un niño con riesgo de victimización, maximizar la vigilancia en el centro. Mirad, yo entiendo que a pesar de todos los pesares, un centro en el que los maestros, los profesores vigilan a los alumnos es un centro que tiene muchísimas más probabilidades de que no tenga acoso escolar. Vigilar no es solamente estar en el centro, vigilar significa mirar, vigilar significa observar las caras de los alumnos, no solamente mirar. Facilitar que puedan informar de estados de malestar. Por eso es por lo que en el cuestionario habéis visto que yo planteaba esa situación de esas preguntas para que los niños informen de las relaciones, de cómo ven a sus profesores. Entonces, hay que facilitar eso y el profesor no tiene que ser algo lejano con el que no me pueda comunicar. Y por último, eliminar cualquier actividad que pueda estar o facilitar situaciones de acoso que propician el acoso escolar. He ido rapidico por si después el personal quiere preguntar. Y básicamente, pues bueno, pues este es el modelo de trabajo. A lo mejor he ido demasiado rápido, pero si después tenemos preguntas, pues se atienden a las preguntas y quedamos mejor. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Y ahora después en el debate abierto yo creo que se puede enriquecer. Bueno, pues ahora nos acompaña Óscar Cortijo, vicedecano del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, director de Recursos Humanos del Grupo CEU, y todo su trabajo se ha centrado en el tema del mobbing, una cuestión es acoso al trabajo, y también en el tema bullying, que es el acoso escolar. Sobre el acoso escolar, que es el que nos dedicamos esta primera sesión de la mañana, ha hecho una publicación, Cómo prevenir el acoso escolar, que es un recurso, este libro, de aplicación muy práctica para los centros escolares y también incluye una prueba para poder detectar si hay alguna situación de acoso escolar. Entonces, cuando quieras, Óscar. Puedes. Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, pues agradecerle su presencia, saludar a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, representantes de Umivale, también de la Confederación Empresarial Valenciana. Bueno, en 15 minutos, 20 minutos, intentar sintetizar algo tan complejo como es el problema del acoso y violencia escolar. Eso es difícil, pero voy a intentar destacar lo más relevante y lo más importante, tanto desde el punto de vista conceptual, y empiezo por lo conceptual, porque uno de los errores más graves es la falta de tiro o enfoque a la hora de intervenir, porque no está claro ese marco conceptual, pero sobre todo la experiencia práctica de implantación ya desde el 2015 de un programa AVE, un programa de prevención del acoso y violencia escolar, más de 10.000 alumnos en 9 centros, y que ya empezamos a tener los datos concretos de efectivamente si está siendo eficaz o no eficaz este programa. Muy brevemente, el esquema de estos 15 minutos va a ser, como decía, primero muy brevemente enmarcar lo que es el concepto de acoso, las fases, digamos, que suceden en el acoso escolar. Los errores fundamentales, aquí es un punto también muy importante, porque algo que estamos detectando es los sistemáticos errores que suceden a la hora de implementar políticas de intervención o prevención, sobre todo, y aquí hago referencia, como decía el doctor Calvo, al intrusismo de profesionales que no son de la psicología y que dan palos de ciego, y sobre todo porque no hay una rigurosidad realmente de implantar este tipo de programas de intervención sin ningún tipo de contrastación. Bueno, aquí tenemos la definición. Para mí esta definición es muy importante, del profesor Iñaki Piñuel, que por cierto tenemos el privilegio de hoy contar con él, está por ahí detrás y luego intervendrá. Y es: el acoso escolar es un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño
por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objeto de someter, amilanar, arrinconar, excluir, intimidar, amenazar u obtener algo de la víctima mediante chantaje y que atenta contra su dignidad y sus derechos fundamentales. Simplemente de esta definición y por qué es importante marcar. Lo primero es que es un continuado y deliberado, por lo tanto, la reiteración de la conducta es fundamental, la conducta violenta, para que se instaure el daño. Un conflicto, una violencia puntual es muy importante y hay que intervenir, pero evidentemente no es acoso. La definición de acoso, esa reiteración es fundamental, sobre todo porque los programas de intervención van a ir justamente en la detección e intervención temprana, justamente para que ese proceso se detenga. Lo segundo que es importante es la dignidad y los derechos fundamentales. Es curiosísimo y desde mi punto de vista escandaloso que se planteen, como diremos ahora en los errores, intervenciones cuando hay una relación asimétrica entre una víctima y los acosadores, como puede ser cuando ya hemos detectado un problema de acoso, lo que es la mediación, por ejemplo. Lo digo porque aquí hay muchísima polémica, pero intervenir con mediación cuando ya está contrastado que hay un problema de acoso, justamente con esta definición es algo inadmisible como psicólogos. El 90% de las conductas de acoso son psicológicas. Esto porque es importante y esto lógicamente son con datos contrastados. No podemos plantear intervenciones como está sucediendo, y por eso el fracaso desde nuestro punto de vista estrepitoso de los protocolos de acoso, cuando las medidas son totalmente reactivas. No digo que no sean complementarias, pero cámaras en los centros, teléfonos, digamos, cuando ya ha existido un caso de acoso, puede ser complementario, pero son medidas reactivas. Y cuando el 90% de los problemas de acoso y violencia escolar son psicológicos, pues lógicamente las cámaras poco van a tener que decir. Tenemos que buscar otro tipo de tecnologías mucho más avanzadas, y las tenemos, tecnologías desde el punto de vista de la psicología, para detectar justamente cuando hay un problema de acoso. Frente a un 10% realmente de las conductas violentas físicas. Importante, digamos, a tener en cuenta en el concepto de violencia y acoso escolar, pues que desde el punto de vista de la conducta física, violencia física, están las agresiones, por supuesto, las amenazas, las intimidaciones, y respecto a lo que es la violencia psicológica, está el hostigamiento verbal, las coacciones, la exclusión social, también lo comentaba anteriormente el ponente, el bloqueo social, el ninguneo, la invisibilidad, la manipulación social, los rumores, los motes, las caricaturas, y además esto agravado con la tecnología, con las redes sociales, que ya no se circunscribe lo que es el problema de acoso escolar en un espacio físico, sino que perpetúa durante 24 horas esa reiteración que hablábamos en el concepto inicial, y por lo tanto el problema es lo que está sucediendo. Estamos en una fase de eclosión de conductas violentas justamente por no haber hecho los deberes como adultos. Importante también en la definición, pues que la conducta, el acoso escolar es un proceso. No tenemos tiempo para adentrar justamente en este proceso, pero sí que es importante tener ese marco general, y es que el acoso se inicia con un efecto señal, que puede ser lo más variopinto, y un cambio radical en la relación que existía, que suele ser positiva entre la víctima y el acosador. Puede ser desde sacar buenas notas hasta, digamos, ser más guapa que. El concepto de la envidia, el invidere, el no querer ver, es muy importante tener en cuenta justamente el efecto señal, esa pérdida a lo mejor de competitividad, y nos encontramos inmediatamente en esa frecuencia, en el momento del efecto señal, cuando empieza ya esa conducta de acoso, empieza a reiterarse esa conducta, empieza a repetirse. Tengamos en cuenta el tema de las redes sociales que perpetúan y van, digamos, agravando el problema. Cuando, lógicamente, aquí ya empieza a instaurarse el daño, cuando ya esa reiteración, imagínense, esos niños que sistemáticamente cuando van al aula tienen esas conductas de hostigamiento. Y se produce el efecto GAN, el efecto de coaligación, donde ya no hay un acosador o acosadora. Hablamos de un grupo completo prácticamente, que se va coaligando, como decía, y ya es el todos uno contra uno prácticamente.
Aquí es importante también el concepto de chivo expiatorio, donde ese hostigamiento hacia esa violencia es curioso, el detectar como esos testigos mudos que están viendo lógicamente esa conducta de acoso. El hecho de que exista ese chivo expiatorio significa que mientras alguien esté sufriendo ese acoso, yo no soy el que voy a ser acosado. Por lo tanto, digamos, ese testigo mudo es importante romperlo, ahora como veremos en el programa de intervención. Y por último, algo que es tremendo, y es que la autoexclusión o la salida del centro es de la víctima. Es decir, no hemos intervenido y por lo tanto el mensaje es nefasto, que realmente los agresores o agresoras salgan victoriosos de esta batalla, pues es una batalla en un centro escolar, y ya no es grave únicamente que la víctima es la que salga del centro, sino que estos acosadores, esa impunidad de que aquí no pasa nada, lógicamente va a repetir y replicar esas conductas de acoso y violencia en el futuro y van a encontrar otra víctima en breve. Los daños tremendos además contrastados por la investigación. Cuando ya estamos en la última fase de autoexclusión, aparte de la ideación suicida, por supuesto el estrés postraumático, depresión, somatización, que llegue un domingo y se haga de noche para el niño, que no quiera ir al colegio el lunes, vómitos por la mañana, ya aparece una serie de sintomatología muy grave y que evidentemente cuando estamos en ese punto hemos llegado muy tarde. Aspectos clave desde nuestro punto de vista de la intervención del programa, lo que es el acoso escolar y violencia escolar. Lo primero, evidentemente la reiteración es la que provoca unos daños, por lo tanto la intervención va a ser justamente que el fenómeno no se desencadene. Lo segundo es la proactividad versus la reactividad, ya lo he comentado. Todas las políticas de intervención y los protocolos que estamos valorando son muy reactivos. Es cuando ya tenemos un problema, cuando ya el niño ya se demuestra una sintomatología, es cuando empezamos a intervenir. Por lo tanto, hay que ir a la proactividad y, por lo tanto, políticas de prevención, evaluación y diagnóstico y, por lo tanto, intervención temprana. Los centros y los adultos, no nos olvidemos, somos garantes de que la violencia en los centros no exista, o por lo menos erradicar lo máximo posible. Esto de que es un tema de niños y delegar en los niños que solucionen el problema es una verdadera irresponsabilidad. Los centros, los adultos, los padres, somos garantes de que los centros escolares no sean un campo de batalla. La implicación de todos los agentes educativos. Un problema como estamos viendo del acoso escolar tan sumamente grave y con tantas aristas, no podemos enfocarlo con una intervención en un agente. Aquí, como también se comentaba anteriormente, es fundamental que los programas de prevención se impliquen a los padres, se impliquen a los profesores, no solo a los profesores, al personal de soporte, al personal que está en los recreos, al personal de las rutas de autobús, al personal que está en el comedor. Porque evidentemente, cuanto toda la comunidad educativa es cuando está implicada y hay una cultura realmente de rechazo a la violencia y hay una formación rigurosa de qué es y no es acoso escolar, es cuando realmente se puede intervenir. La cultura de rechazo, como comentaba, la evaluación de riesgos. La psicología tiene mecanismos justamente de predicción y anticipación de la conducta. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el cuestionario ABE o el cuestionario TEBAE, validado lógicamente empíricamente, que es un cuestionario de medición tanto de si existe o no existe posibles indicios de acoso, como lo que es la intensidad, por lo tanto la reiteración de esas conductas y también el daño que podemos encontrar en los alumnos. Por lo tanto, hay tres dimensiones muy importantes que el análisis de esos datos nos va a dar mucha información. Es decir, tenemos tecnología psicológica para poder diagnosticar y evaluar posibles situaciones de acoso. Los canales de comunicación eficaces, difícilmente, si no hay un clima de confianza entre el alumno, el profesor, los padres, los canales de comunicación no van a funcionar, por muchos protocolos que pongamos en marcha. Y es fundamental que esos canales de comunicación funcionen, porque si no, esa detección temprana no es posible. Los protocolos de actuación son muy importantes y los registros y los sistemas informáticos para registrar esta información es muy importante y los protocolos, por supuesto hay que tenerlos, en el momento que se detecta cualquier tipo de indicio es fundamental que toda la comunidad educativa sepa exactamente cómo tiene que actuar. Eso es lo que nos hemos encontrado, la desinformación y la falta de formación y que cada uno va
como puede, sin una rigurosidad en esos protocolos, esos procedimientos para seguir. Por lo tanto, el fracaso está prácticamente asegurado cuando hay esa descoordinación. Y, por supuesto, el trabajo de los protocolos de buen trato en el aula. Hay que trabajar con los alumnos, tienen que estar como protagonistas, digamos, los alumnos, que sean parte también de la solución. Esto, un repaso, porque para mí es muy importante, los errores fundamentales que creemos que se dan en los programas de intervención o el enfoque del acoso escolar. Lo primero es equiparar las consecuencias del acoso con las conductas de acoso. Esto, vuelvo a decir la palabra, inadmisible. No podemos, cuando vemos los bailes de cifras de acoso escolar, es vergonzoso que únicamente se equipare la víctima, cuando hay una víctima, cuando hay un suicidio, cuando hay una denuncia, con realmente el problema del acoso. Es decir, las conductas de acoso evidentemente son previas. Es como equiparar que únicamente el problema de la violencia de género son las mujeres muertas. Sería exactamente lo mismo. Es decir, no es posible, la violencia es muchísimo más grave y es anterior. Por lo tanto, lo que hay que diagnosticar y evaluar son las conductas reiteradas, y ese es el dato real, las conductas reiteradas de acoso, no las víctimas finales. La ley del silencio. Nos encontramos en todos los centros de que en mi centro no pasa nada. En mi centro no hay ningún tipo de problema de acoso. Cuando intervenimos y evaluamos, evidentemente, nuestras estadísticas es un 23%, 1 de cada 4, esa conducta reiterada, y se replica los datos ahora con 10.000 alumnos, exactamente con el estudio que el profesor Piñuel hizo ya con el estudio Cisneros. Error de atribución. No es admisible que el problema de acoso escolar, cuando ya empezamos a ver algún síntoma o el alumno empieza ya a referir que tiene esas conductas, toda la intervención se focaliza justamente en la víctima. La estigmatización. El problema está en la víctima, el foco está en la víctima y no estamos interviniendo donde está el problema realmente, que son los acosadores. La revictimización secundaria. Si ponemos el foco en la víctima, lo que estamos haciendo es revictimizar justamente donde no está el problema. El fenómeno del chivo expiatorio, que lo hemos comentado anteriormente. La banalización y la trivialización. Que pensamos que el problema actual o la gravedad del problema actual ha sido justamente la banalización de los adultos. Esto son cosas de niños, aquí no pasa nada, esto se arregla entre los niños, tú si te pegan, pega, digamos, más fuerte, esto te hace más fuerte para el futuro. Error garrafal de los adultos que hemos transmitido ese tipo de valores. La impunidad. No es posible, como decía, que los acosadores sean los victoriosos y que no haya medidas de contención. La no intervención en el acoso escolar, justamente en edades donde en segundo y tercero de primaria hemos detectado con 9-10 años, donde es la punta más alta justamente de las conductas de acoso, que luego lógicamente se va agravando durante el paso del tiempo por esa reiteración. El hecho de no intervenir cuando sí que es posible la reeducación es una irresponsabilidad también por parte nuestra, porque muy probablemente esa violencia que se va instaurando se va a replicar en entornos distintos. La psicología exige programas que estén basados en el contraste, lo que comentaba. No es posible el intrusismo, ni que a uno se le ocurra cualquier tipo de disparate, lo ponga en marcha sin ningún tipo de contraste en programa de intervención. Eso, yo aquí creo que tenemos que ser entre colegas rigurosos en lo que ponemos en marcha y que se contraste con medición. No hay que hacer una tesis doctoral, evidentemente, pero tenemos que tener metodología que evidencie que lo que estamos haciendo tiene impacto. La hiperprotección, cuando hablábamos de la sensibilización, digamos, de todos los agentes, uno de los problemas más importantes es que cuando tú a un padre le dices que su hijo es acosador o su hija acosadora, es la negación absoluta. Por eso es importante la intervención inicial, la sensibilización y transmitir y formar realmente del flaco favor que haces como padre cuando se admite esa violencia y es parte de la solución, sobre todo porque esa hiperprotección al final es perpetuar esa relación violenta y no una intervención temprana. No contemplar el ciberbullying. Las redes sociales, como saben ustedes, en sí mismas no son un problema, la tecnología no es en sí misma un problema, pero no podemos a niños de 8 o 9 años dar como si diéramos un Ferrari que fueran sin carnet de conducir por una autopista, sin ningún tipo de control. Eso es una irresponsabilidad, vuelvo a repetir. Las redes sociales por sí mismas no son malas, pero hay que evidentemente supervisar y formar el uso debido justamente de esta tecnología. El error de causalidad del acoso.
no podemos confundir, como decíamos, que cuando vemos la sintomatología de las víctimas de acoso, pensemos que ese es el origen del problema, es un niño raro, es un niño con déficit de atención, empezamos a pasar pruebas y pruebas contra el niño, cuando realmente, muy probablemente, esa será la consecuencia justamente del problema de acoso. Y eso genera la estigmatización y la revictimización secundaria. La impunidad, que lo hemos comentado, el hecho de que no exista impunidad es un efecto importante que los jóvenes sepan las consecuencias que tienen sus conductas. Lo que comentaba, no confundir la sintomatología de las víctimas del acoso con las conductas reiteradas de acoso. Y luego, aquí es importante como error el restar credibilidad cuando el niño, a través del cuestionario TEBAI o a través de cualquier información, refiere que está siendo acosado. Sistemáticamente ponemos en duda que los niños, esto sea verdad. Los datos lo que nos dicen es lo contrario. Es decir, que cuando un niño refiere que está siendo acosado, cuando investigas y haces una instrucción seria, muy probablemente sea verdad. Y lo digo porque siempre hay ese cuestionamiento realmente de la información que te dice el niño. Los agentes educativos no podemos hablar distintos idiomas, es muy importante esa coordinación entre todos los agentes. Y la judicialización, que es lo que estamos viviendo en estos días, no es la solución. No podemos tirar la toalla de que se puede intervenir y prevenir, lógicamente, en las etapas tempranas. Y también el acoso es un delito. Otra cosa es que como menor no sea imputable. No quitemos importancia. El acoso es un delito. Muy brevemente, lo que he comentado como aspectos fundamentales es la experiencia práctica que hemos dicho y destacar lo más relevante. Como comentaba, ha sido un público objetivo de 10.000 alumnos y lo que hemos hecho es, con el programa AVE, hemos, como decía, muy importante la sensibilización de todos los padres. Es importante estar en el cuerpo a cuerpo para que sepan que es acoso o no es acoso, que se implique, lógicamente, en los programas de intervención y de prevención. Importante el trabajo en las aulas, poner como protagonismo a los alumnos. Es muy interesante cuando preguntas qué conductas no son admisibles o no quieren recibir en el aula, la aportación que te dicen los niños, cómo se debate en clase para que lógicamente aflore cualquier tipo de problema. El decálogo de buen trato se define lógicamente las conductas que no son admisibles en el aula. Los alumnos firman con el director justamente ese compromiso de que esas conductas no se van a dar en el aula, con las consecuencias que tienen el hecho de que no se siga ese decálogo y, por lo tanto, la autorregulación que se genera en el grupo es muy interesante, es un ejemplo de medidas de prevención que estamos implantando. Cultura de rechazo, hay que aflorar, hay que hablar de violencia en las aulas, que se comunique, que no se tape. Importante los protocolos, que las matrículas de cada año se dé el protocolo, que los padres firmen la inscripción al protocolo. Los datos nos demuestran que tercero o cuarto de primaria es una etapa muy complicada y la parte positiva muy permeable para poder intervenir. El hecho de diagnosticar, tener un mapa de riesgo, esto es un ejemplo real, de tener centro por centro dónde existe el problema, poder adentrar hasta el alumno que está refiriéndose al acosado y, por lo tanto, activar los protocolos y focalizar la atención, focalizar la intervención. Y los datos que estamos ya detectando con esta segunda medición es que el programa, que tampoco puedo entrar en detalle, que estamos poniendo en marcha, están arrojando unos resultados interesantes, que nos queda mucho todavía por hacer, pero de disminución realmente con estas mediciones basales del descenso tanto de las conductas de acoso como la reiteración, como el daño que causan las víctimas. Y ya finalizo. Como conclusiones y retos que yo creo que son muy importantes tener en cuenta es, no leo nada, pero lo primero es los errores, la ley del silencio no es posible, el error de atribución que hemos comentado, la banalización y la impunidad. Lo que no se mide no se puede gestionar. Tenemos tecnología, utilicémosla. La cultura de tolerancia cero, eso se genera con tiempo. La cultura no se cambia de la noche a la mañana. Hay que formar, dar difusión. Las claves del fracaso de la intervención, hemos comentado algunas, pero hay que tener muy en cuenta. Los adultos somos garantes de que los centros escolares no sean un campo de batalla. Hay que romper el aislamiento de la víctima. Y eso es con la confianza también en los canales de comunicación. La judicialización no es la solución, aunque, digamos, a lo que hablamos de la impunidad,
es una reactividad, pero que lógicamente complementa, pero no podemos detenernos ahí. La psicología tiene muchas herramientas y muchos mecanismos para la prevención. Y lo que es importante sobre todo es que las consecuencias al medio y largo plazo de no intervenir en estas edades, muy probablemente nos encontremos en un futuro con posibles agresores en el trabajo, por tanto mobbing, posibles agresores en el hogar, la violencia doméstica. Por lo tanto, la importancia que tiene la intervención en estas fases del ciclo vital son fundamentales para interiorizar lo que son valores, lógicamente, de la no violencia. Y ya para finalizar, es inadmisible, como comentaba, que teniendo programas y tecnología estemos dando palos de ciego, que todos los protocolos de intervención sean reactivos, que la investigación nos dice que es posible detener el acoso escolar. Es un problema muy grave, con muchas aristas, y que exige la implicación por parte de todos los agentes sociales. Nuestro reto es que, como psicólogos, como psicólogas, intervenir de una forma rigurosa y profesional. Lo que estamos paralizando es la construcción de una sociedad violenta y, por lo tanto, todo lo contrario, la construcción de una sociedad libre. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Gracias, Ángel. Ahora abrimos un pequeño turno de debate, pero si me permitís, yo quisiera destacar algún aspecto de una óptica un poco como profesional particular y ya jubilado. Hay dos cosas que habéis destacado de todo lo brillante que habéis dicho, y uno plantea la perspectiva del bienestar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación. Educación no se puede plantear como negativo. Y estamos muy preocupados porque hay situaciones de violencia en los centros escolares, pero todos los que intervienen en educación de infancia y adolescencia tienen que saber, sean familias o sean docentes, que ellos tienen una implicación. Ellos no tienen una postura pasiva, esperar a ver qué ocurre. Si educan, tienen que ser agentes activos. Y este enfoque lo has señalado tú, pero creo que además Óscar lo ha rematado, porque en más de una ocasión has dicho los adultos y los adultos. Esto no es una cuestión que entre los chicos y las chicas o los adolescentes se lo tengan que arreglar. ¿Dónde estamos los adultos en la vida de la infancia? Es la pregunta. Y nos daremos cuenta, como ya las diferentes situaciones familiares hacen, que en muchas casas ya haya denuncias de agresión de hijos a los padres. Y ha denunciado un aumento en la Fiscalía del Menor. Ya vienen con un ambiente ya contaminado, pero además también nos vienen que si la FAD nos dice en 2015 que el 15% de estudiantes de ESO ya consumen regularmente producto tóxico, estos también vienen con esto a los centros escolares. Esto yo coincido con vosotros, no puede tener el profesorado ni las familias que tiene. Esto necesita adultos que estén de pleno en la vida de estos jóvenes. No los pueden abandonar en ningún momento. ¿Qué opináis? Sí, yo creo que hemos reiterado en el mensaje que es fundamental que los adultos intervengan. Y yo creo que en la fase en la que nos encontramos, desde nuestro punto de vista de eclosión, que evidentemente no significa que no haya habido casos de acoso anteriormente, pero las redes sociales y sobre todo la impunidad y la banalización ha venido de los adultos. Es decir, difícilmente esa impunidad o esa trivialización, cuando había esa reeducación y sobre todo la detección, porque desde mi punto de vista muchas veces los planteamientos de reeducación, que son fundamentales con esa visión positiva, si no hay una autoconciencia de que realmente la conducta que yo estoy haciendo a otro compañero tiene una repercusión muy grave y con unos finales a veces dramáticos, difícilmente es posible esa reeducación. Y esa reeducación es una responsabilidad de los adultos.
Para mí lo más importante, y estamos hablando de acoso escolar, estamos hablando de escuela y estamos hablando de maestros. Para mí lo más importante es que el maestro, que el adulto, maestro, cuidador, como tú decías, conductor de autobús, me da igual, esté pendiente de qué está sintiendo un niño. Yo sé que es difícil, pero nuestro ejercicio diario en la docencia, ya sea en la universidad o ya sea donde sea, debe ser un ejercicio de estar pendiente de los niños o de los adultos que yo tengo enfrente. Si yo te miro a ti, que no sé cómo te llamas, sé que el mensaje, Juanís, sé que tu mensaje o que lo que yo estoy diciendo te está afectando o por lo menos lo estás sintiendo. ¿Por qué? Porque te miro y miro a tu compañera y te respeto y respeto a tu compañera igual que amas. ¿Eso cómo se consigue? Pues se consigue mirando a las personas que tienes delante, sean niños o sean adultos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el adulto, cuando el profesor, cuando el maestro se olvida que está enseñando a niños que sienten, que sufren, y solamente se centra en las matemáticas, en el sujeto o en el predicado, estamos perdiendo el norte. Y entonces, por eso es por lo que yo planteo sensación, situación de bienestar. Un maestro debe enseñar a unos niños que sienten. Y entiendo que esa vigilancia es la que debe mantenerse. En la medida que eso esté, posiblemente estamos en el camino de evitar estas situaciones. ¿Alguien quiere participar con alguna pregunta? Hola, buenos días a todos. Felicidades a los ponentes. Creo que habéis puesto el punto sobre la I sobre varias cosas que son importantes. Felicidades, José Joaquín, por tu jubilación. Estoy escuchando toda la mañana, bueno, lo que llevamos de mañana, y sé que los adultos somos responsables. Pero creo que nos estamos olvidando de un sector muy importante. Estamos olvidando empoderar a los papás y a las mamás. Estamos en un ritmo de sociedad muy estresante, donde efectivamente, como bien comentabas, José Joaquín, no podemos detenernos a pasar 5 o 6 horas diarias con nuestros hijos, tal y como quisiéramos. Pero eso no nos impide a los profesionales de la psicología ver la solución en una rama mucho más importante de todos los agentes que están en la vida del niño. Creo firmemente que los menores lo que necesitan es un adulto que les enseñe a ver las cosas con un contexto claro y que les enseñe a nivel emocional cómo entrenarse. ¿Por qué no empezamos a pensar en los papás como una fuente de solución e incluirlos, ¿no?, dentro de toda la comunidad educativa desde el minuto 1? Yo creo que hay muchos padres que están dispuestos a saber lo que es un entrenamiento emocional, a hablar con tu hijo qué tal, cómo te has sentido hoy, y pueden ser detectores. El problema es cuando llegamos al centro y la ley del silencio impera, como bien habéis comentado. No queremos escuchar por si acaso nos echan la culpa a los profesores o nos echan la culpa al equipo directivo o la culpa es del maestro que no ha estado pendiente en el aula. Vamos a empezar a despatologizar y vamos a empezar a empoderar. Gracias. ¿Está conectado? Sí. Has puesto la atención en los padres. Realmente, cuando un niño, y los padres de acosadores o de víctimas, da igual, realmente los padres, en algunas ocasiones, en los casos más graves, en los que yo me he podido estar implicado, en muchas ocasiones las víctimas han tenido tanto miedo que lo han ocultado a sus padres. ¿Qué es lo que pasa? Tanto sea víctima como sea acosador, el papel de los padres, y yo ahora estoy trabajando bastante con padres, desde una perspectiva de sin alarmar, yo evito dar sintomatología que los padres puedan utilizar para buscar donde no hay. No sé si me explico, esto que te lees el prospecto
de un medicamento y casi que todo te va a salir después, ¿no? Entonces, hay un aspecto en la formación a padres, en este sentido, en lo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos para dar sentido a los padres, que algunas veces pues van a tener su conocimiento como padres, pero no un conocimiento pues como podamos tener nosotros, para que sepan captar, para que estén cerca de los críos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay que ir tanto a enseñar indicadores o hay que ir más a que los padres estén más conectados emocionalmente con los niños, a que los padres sepan ver y a desarrollar sentimientos de seguridad? Yo me inclino más por la segunda parte, que me parece que tu propuesta va en ese sentido. Estés el tiempo que estés con tu hijo, tienes que tener un conocimiento y tienes que tener una proximidad que te facilite saber si tu hijo, y vuelvo a utilizar la palabra, se encuentra bien o se encuentra mal. Si tu hijo tiene un atismo de agresión incluso contigo como madre o como padre, porque si lo tiene contigo es posible que lo pueda desplegar, o si tiene atisbos de desequilibrio, de encontrarse mal, de no querer hablar de ciertas cuestiones. Posiblemente estas cuestiones son las que tenemos que estar nosotros como psicólogos más cerca de los padres e informar sobre estos aspectos. Pero entiendo que sí tenemos que ser muy cuidadosos en sembrar miedo, porque cuando se siembra miedo posiblemente vamos a patologizar una situación que no debemos, que debemos cuidar. Sí, buenos días. Gracias a los ponentes. Solamente quería comentar, aparte de felicitar al profesor jubilado Bentuser, felicidades. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo en que los padres sean los responsables de identificar el acoso escolar, es otra vez la muy habitual consolación que los docentes hacemos echándoles la bola cuando tenemos la responsabilidad en los centros escolares de medir y, como ha indicado Óscar Cortijo antes, la tecnología psicológica está suficientemente avanzada para medir. Tampoco estoy de acuerdo con los observatorios de convivencia escolar que dicen observar indirectamente o complementariamente el acoso escolar. No es cierto, y lo sabemos porque la investigación reporta que es compatible tener una altísima convivencia escolar global en un centro educativo y tener casos de acoso escolar muy graves, Y lo reportan casos como el que muy recientemente pues, se ha producido precisamente en la región de Murcia. Quiero recordar que tenemos aproximadamente cada 10 días, cada 15 días, un mes, casos de niños cada vez más pequeños que de repente aparecen con comportamientos autolíticos, incluso consumados. ¿Qué hay que decir? Entiendo yo, y eso es una cuestión que planteo, que no enviamos a los niños a una guerra, los enviamos al colegio donde hay responsables educativos que tienen la obligación de formarse, de informarse y que son legalmente responsables de los casos de acoso y violencia escolar que se producen en el centro. No son los padres tienen su función educativa, estoy de acuerdo que es muy deficitaria por muchas razones que seguramente no podemos comentar o terminar de analizar, pero es el centro escolar, hay que repetir, el responsable. Y también quiero subrayar el carácter reactivo, no voy a decir reaccionario, pero bueno, reactivo desde luego, que tienen los procedimientos de actuación de la mayoría de las comunidades autónomas, incluida esta, que empiezan a actuar no en materia preventiva, sino cuando ya hay casos, se producen quejas, hay denuncias o incluso hay ya incidentes muy graves. Cuando empezamos a trabajar en ese momento ya no hay nada que hacer, excepto la desgraciada opción de tener que sacar a veces al niño o a la niña, esto es lo que los inspectores educativos reportan, porque te lo van a matar si no, eso es lo que termina diciendo el inspector educativo de turno cuando se empieza a intervenir en estas fases tardías. Por tanto, yo quisiera subrayar esto, la atención que somos nosotros, estamos en un colectivo de psicólogos, es un acto oficial de un colegio de psicólogos muy importante, que creo que está haciendo las cosas muy bien en esta materia, pero falta decir una serie de cuestiones que
están funcionando mal, y una de ellas, la principal, es precisamente no adoptar la medición como estrategia fundamental de prevención. Si no medimos, no podemos validar nuestros programas. No digamos que va muy bien porque nos da la sensación de que va muy bien. No podemos mirar a los ojos a los niños y decir que como miramos a sus ojos, esto es algo que yo he escuchado en algunos responsables educativos, tenemos la seguridad de que en ese aula no pasa nada. Hay que medir, la medición valida los programas. Y lo demás son sensaciones que pueden ser muy bien intencionadas, casi siempre voluntaristas, pero no nos aseguran que el problema esté siendo reducido o eliminado. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, menos en una cosa. Un maestro, un psicólogo, un profesor que está atendiendo a sus alumnos, sabe o debe saber cuándo sus alumnos se encuentran bien. Cuando tú ves, supongo que eres psicólogo, cuando tú ves a un niño y lo estás evaluando, más allá de las respuestas que te está dando, estás identificando, si sabes trabajar, estás identificando su estado de bienestar o malestar, siempre y cuando te preocupes por eso. Si no te preocupas, no. Pero si tú te preocupas por eso, es difícil que dejes de percibir esa situación. Entonces, estoy de acuerdo con todo menos con eso. Si tú sabes trabajar, tienes que darte cuenta. Pero de todas maneras, sí, huiría de algunos protocolos que se utilizan para medir, en los que cuando un alumno a todo, dice que no, a todo, absolutamente a todo, dice que no, el resultado es un riesgo bajo de acoso. Es decir, hay que utilizar los protocolos, hay que utilizar la medición. Y estoy de acuerdo en utilizarla, y yo lo utilizo en mi práctica diaria, pero hay que complementar la medición con entrevistas, hay que complementar la medición con esa cercanía con los niños, porque si tenemos esa cercanía con los niños va a ser más fácil que nuestra medida, el resultado de la prueba que hemos pasado, sea más fiable. Yo, en todo caso, soy partidario de compaginar unas mediciones de un protocolo, de una encuesta, de una prueba que nosotros pasamos, ya lo he dicho antes, con una serie de observaciones independientes y con entrevistas para complementar, para determinar al fin y al cabo si lo que hemos observado y las respuestas de los alumnos son las correctas o no. Sí, no, el puntualizar, por supuesto, lo digo volviendo a la pregunta que comentaba sobre la observación, en el programa nosotros, por supuesto, tenemos muy en cuenta a las familias, pero ahí, lo digo, cuando a veces escuchas, a veces en el lenguaje, veo que hay muchos paños calientes y parece que cuando hablamos de la realidad, de que hay víctimas, de que hay conductas violentas, es como que nos escandalizamos o nos rasgamos las vestiduras o que se genera una cultura de miedo. No podemos, como psicólogos, hay que coger el toro por los cuernos. La realidad es la que hay. Es decir, hay una serie de conductas violentas en el aula que hay que detener tempranamente e intervenir. Y para ahí es el principio, es decir, cuando digo el principio, por supuesto que hay que trabajar en el aula, con los padres, pero el problema es que la víctima nos exige el detectar por todos los medios que tengamos, tecnológicos, los profesores, todo el personal, la comunidad educativa, y detener esa conducta porque sabemos que si no lo detenemos, la reiteración va a provocar un daño de muy difícil reversibilidad. Por lo tanto, no pongamos como psicólogos paños calientes en el lenguaje, hablamos de conductas violentas, hablamos de víctimas que están sufriendo un daño muy complicado y que, por lo tanto, nuestra obligación
es intervenir con todos los medios y todos los recursos que dispongamos. Muy bien, con esto damos por finalizada esta primera sesión, recordando la reivindicación y necesidad de que la psicología entre de lleno ya en el ámbito educativo como recurso para mejorar las condiciones de la educación, y agradeceros vuestra participación. Creo que se merecen un aplauso, perdona.